Página 4, 5. Muy bien. Punto 28, sí. Empezamos así. Bueno, nos toca, el 27 fue el último. Ajá. ¿Verdad? Ok. El 28, por favor. El 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Fíjense, recordemos que todo esto que nos está explicando son diferentes formas de hablar de lo mismo, ¿sí? Porque estos son los principios que hacen que los milagros se manifiesten en nuestras vidas. Entonces nos dice aquí que el milagro, en cada uno de los apartados que estamos leyendo, de los principios, nos está diciendo una función más de los milagros. Aquí en el 28 nos habla de que los milagros nos ayudan a liberarnos del miedo y que la revelación produce un estado mental en el que el miedo ya no existe. Los milagros son, por lo tanto, el medio y la revelación a donde nos queremos dirigir, ¿sí? Entonces, en el anterior, en el 27, nos decía que el milagro es una bendición universal de Dios a todos por mediación de Jesús, porque dice por mediación mía. Mía no quiere decir yo que leo el libro, sino el que lo dictó o lo inspiró, ¿ok? Y nos explica que los milagros es la manera en que llegamos a la revelación. ¿Y la revelación qué es? ¿Recuerdan lo que significa la revelación? La revelación es la manifestación en nuestra mente de la verdad divina. Eso es lo que la revelación es. ¿Alguien quiere comentar algo? Acuérdense que se vale preguntar, ¿eh? Hasta ahorita vamos, claro, tenemos la mente, qué bárbaro. Ahora, el 29. Sí. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Juran porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Dice que esta explicación, esta función de los milagros, dice, cuando tú entregas tu mente a la guía del Espíritu Santo, se manifiesta un milagro. Y cada vez que tú haces eso, es una alabanza a Dios a través de ti. Porque nuestras mentes, cuando están en la verdad, están alabando a Dios porque lo reconocen como el creador de todo bien. Por eso dice, cuando tu mente se sana con el milagro, vas a reconocer a Dios en cada uno de los que te encuentren. Fíjense qué cosa tan abarcante es el milagro. Si yo entrego mi mente para ser sanada por el amor de Dios, mi mente, al transformarse, verá en cada uno a Dios. Ese es uno de los frutos del milagro, el podernos identificar con nuestro origen divino. Por eso dice que los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, o sea, alabamos a Dios cuando honramos a nuestros hermanos. Cada persona es una creación de Dios, sin excepción. No importa
no importa si la persona, sea quien sea, tenga la imagen que tenga, si yo entrego mi mente a Dios para ver a esa persona, lo voy a reconocer como creación de Dios. Esto es algo, imagínense cómo podemos vivir donde cada encuentro es reconocer a un hermano en Cristo, a una creación de Dios, ¿sí? Entonces, dice, los milagros curan porque no te identificas como cuerpo, sino te ves como espíritu. Y cuando tú te puedes ver como espíritu y al otro también, estás curando tu mente. Esa es la forma en que funciona el milagro. Y eso hace que te identifiques con el espíritu. El milagro hace que dejes de verte como cuerpo y a los demás y que sepas que eres espíritu al igual que todos. Eso es una de las funciones del milagro, ¿sí? A ver el 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Entonces, los milagros no ven personas, no ven cuerpos, no ven malos, no ven buenos. Los milagros reconocen el ser espiritual que somos. Ajustan los niveles de percepción. Todas estas son las funciones de los milagros. Ajustan los niveles de percepción y los ponen en su debido lugar. Dice, los milagros hacen que el espíritu quede en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Con el milagro yo no veo cuerpos, dice Jesús, veo el verdadero ser, veo el espíritu que eres. Oye, Tonita, sí, no, dime. Pero la percepción es de aquí, este plano, ¿no? Pero se le estoy entregando al Espíritu Sí, Santo. pero por decir, si dice que se ajustan los niveles, quiere decir que sigue habiendo percepción. Sí, Okay. pero claro que sigue, acuérdate, fíjate bien, la percepción errada es la que estamos acostumbradísimos a tener, que estamos siempre pensando y viendo las cosas a nuestro modo. Esa es la percepción errada. Con el trabajo del curso, la meta digamos intermedia, es la percepción sanada. Eso es lo que queremos buscar, que cuando podamos ver, pidiendo el milagro, cuando podamos ver diciendo, Espíritu Santo, quiero ver como tú ves, sana mi mente, estoy pidiendo, eso es pedir un milagro. Y cuando yo pido un milagro, mi percepción se sana, ¿sí? Que ese es el paso siguiente, ¿ok? Por eso, a eso se refiere esto, ¿ok? Entonces, dice, esto sitúa, cuando la percepción se corrige, dice, sitúa al espíritu en el centro. O sea, ya no hay distractores, ya lo que ves es solo el espíritu, desde donde el espíritu te puede hablar y tú puedes hablar con los demás. Ese es lo que hace el milagro. Fíjense, con el milagro dejo de verte y de interpretar a mi modo, sino que puedo conectar con el Espíritu Santo que me muestra como Dios te creó. Por eso dice, con el milagro el Espíritu se coloca en el centro y se vuelve tu guía, tu forma de ver, tu forma de percibir. Bueno, ¿quedó? ¿Más o menos? Sí quedó claro. Bueno, el 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos.
y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Esa es la buena noticia. Fíjense, no importa cómo se presente una persona guiada por su ego, desde su mente equivocada, desde la percepción errada, no importa qué equivocada esté, en ella permanece por siempre su santidad. Solo la perdemos de vista, pero no se va jamás. Por eso explica aquí que los milagros es cuando yo puedo verte aún en medio de un error y saber que Él es santo. Fíjense, saber que alguien es santo, poderlo ver, le mandas el mensaje de sanación a Él y te sanas tú. Porque imagínense el poder sanador cuando en vez de ver y juzgar todo lo que se me atraviese, a los que encuentre los reconozco como buenos, como santos, como mis hermanos. ¿Qué diferencia en esa forma de percibir? ¿Sí? Y ese es el propósito. ¿Se pueden imaginar siquiera 10 minutos así? ¿Todavía no? Bueno, cuando nos dormimos y decimos Espíritu Santo, te entrego todo. Y en ese ratito, por lo menos, y es cuando dices, ay, qué descansada amanecí, que es porque soltaste. Dice Jesús, dice, no te imaginas la energía que se gasta en juzgar, malpensar, temer. ¿Sí? Dice, no te puedes imaginar. Cuando tú logres con el milagro ver a alguien y ver su santidad, es sanación para ti y sanación para el otro. ¿Por qué para el otro es sanación si tú ves la santidad mía, por ejemplo? ¿Por qué crees que me estás ayudando? Porque somos uno, entonces yo ver en ti, o sea, se hace conexión, vamos a decir, Me mandas el... espiritual o mental, Porque al final nos es damos la cuenta misma que mente. somos uno. Fíjense, parece mentira, lo que el curso enseña es algo que tenemos que ir asimilando. Cuando nos dice, acostumbrados todos a pensar que cada cabeza es un mundo, el curso dice que somos de una misma mente. Fíjense nada más, somos de un mismo ser. No hay nada más que esa, una forma de describir nuestra identidad. Todos somos de la misma mente. Eso sí cuesta trabajo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que yo pienso a mi modo, tú piensas al tuyo, y ni siquiera nos ponemos a detener, nos detenemos a pensar, ¿de verdad? Es cierto que somos separados, diferentes, eso nunca lo cuestionamos. Pero ¿qué tal cuestionamos que nos dicen, eres del mismo ser? Son un solo ser. Dios los creó a su imagen y semejanza. Eso, qué esperanzas que lo aceptemos en una forma natural y espontánea. Simple y sencillamente, las críticas, es así que las aceptamos. Y dices, claro, hay egoísmo, hay maldad, hay separación, hay inconsciencia. Y cuando te dice, todo es unidad, Él es perfecto, Él es bueno eternamente, eso es ser santo. El recuperar el uso de mi mente cuando es guiada solo desde el amor, eso es lo que nos lleva a la santidad. ¿Sí? Y la santidad no es ponernos en abstinencia, no son ceremonias, son solo pensamientos milagrosos. Cuando cada persona que ves te ayuda, te da el regalo, la oportunidad de elegir ver como Dios ve. Fíjense, cada encuentro que tenemos nos da esa oportunidad.
que por muchas veces la desaprovechamos, porque normalmente estamos juzgando en forma automática, viendo, no, esto sí, esto no, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y luego a veces decimos, bueno, estuve sentada todo el día porque estoy tan cansada, porque he estado pensando críticamente, enjuiciadoramente todo el día. Y no hay nada más desgastante que eso. Y aquí por eso nos dice que estamos en el 31, que dice, los milagros deben inspirar gratitud. Fíjense, el curso nos enseña esto. La reverencia es solo para Dios, porque Él es el creador de todo lo que existe. Y la gratitud a actos de amor de los que tenemos oportunidad de participar. Ahora dice, debes dar gracias a Dios por cómo te creó, por los regalos que te dio, por el ser santo que te compartió, porque Dios nos comparte su santidad. Ahora dice, los hijos de Dios son santos y los milagros reconocen la santidad que ellos pueden ocultar, pero jamás perder. Todos podemos ser santos de la secreta, pero jamás dejamos de ser santos. Puede que no se nos note. Es más, podemos parecer antisantos, pero seguimos siendo santos. Y fíjense, lo que el milagro hace es, si yo me estoy comportando en una forma equivocada, desde mi percepción errada, y tú me ves y recuerdas que soy santa en tu mente, me estás haciendo un regalo de sanación. Y así podemos ayudar, sin decirle a nadie, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de vida, a las personas que estamos viendo en la tele comportarse en una forma equivocada. Podemos mandarle el pensamiento: recuerda que eres santo, recuerda que eres bueno. Les digo, no hay una sola persona a la que no le podamos servir y a la vez ser servidos al pensar de esa manera. Y eso nadie lo tiene por qué saber, porque eso es algo que es un poder que Dios nos dio, donde podemos ir ayudándonos los unos a los otros sin excepción, pero de verdad sin excepción. ¿Cómo les suena esta característica de esta forma de usar la mente? ¿Qué sensación les produce? Sí. Bueno, yo desde niña fui la menor de 11 de familia. Ay, Jesús, de verdad. Y eso es un milagro. Y fui el embarazo número 18. Ajá, Jesús. Ajá. Entonces, mi mamá y mi papá siempre me enseñaron a encomendarme al Espíritu Santo. ¿Okay? Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. ¿Sí? Y la vi una enfermedad tras otra y siempre encomendándose a la Virgen, a todo. Entonces yo desde niña decía, papá, mamá, chicos, se me hace el mundo para unirlo, viajarlo y estudiarlo. Ajá. Entonces sí, pero voy creciendo y veo que existe en algunas personas mucha maldad, me costaba trabajo. Sí. ¿Sabes? La empatía. Sí, o sea, pues mi papá era de comunión diaria, nunca se quiso casar, no ganamos una madrastra, y nos casamos las mujeres chicas, ¿sabes? Por la orfandad. A mí me decían, no te juntes con ella porque es una huérfana. Y yo lloraba, mi papá y regañaba a mi hermano, a la monja o algo, decía, oye, ¿por qué le dices eso? No seas cruel. No, la niña no tiene la culpa de ser huérfana. Y aún así como que perdonaba 70 veces 7, iba creciendo, ¿sabes? Así. Pero a veces me cuesta, ¿sí sabes? Humanamente decir, bueno, si yo he sido de trabajo, si yo, digo, no es algo malo, ¿sí? O sea, que la gente piense lo que yo pienso o mandarle luz o encomendarme al Espíritu Santo y decir, bueno, ok, acabo de ser asaltada, va
hago otro esfuerzo y voy trabajando, ¿sí? Pero, pues el venir aquí... Esa es la razón por la que estás aquí. Sí, Okay. tú sabes que he venido de Sí, hoy, vengo sí, acá. Sí. Bueno, porque realmente eso es lo que todos estamos buscando. El poder tener, podríamos decir, una estabilidad espiritual. Regresar a saber que no hay nada que temer. El día que podamos lograr eso, y esto es el propósito del curso de milagros, en lugar de ver a personas ajenas, extrañas, que necesito mantener en su lugar separados, poder saber que todos estamos creados para saber que somos el Hijo de Dios, para saber, como mi espejo, como yo te vea a ti, eso es lo que refuerzo en mí. Fíjense qué poderoso es este uso de la mente. Como yo vea a los demás y los interprete, es como me veo a mí. Cuando tú estás juzgando a los demás, dicen, como dice Alfonso, estás dando tu currículum, ¿sí? Cuando tú te despachas hablando de la gente y que no, que porque es esto y porque es lo otro y que si es así, que si es asado, o si no lo dices pero lo piensas, estás hablando de ti, porque son creencias inconscientes que yo no las veo, pero tú me las reflejas, eres mi espejo, donde yo veo eso que no me doy cuenta que está aquí y que eso es lo que yo estoy manejando. Por eso, si mi mente se sana con el milagro, voy a descansar. Definitivamente. Me voy a aquietar, me voy a llenar de alegría en vez de estar en guardia. ¿Qué tanta energía usamos para estarnos cuidando de cualquier riesgo o peligro? Y fíjate, no nomás eso, también de querer pensar bien, como dice ella. O sea, que gastamos mucho, yo quiero ser bueno. O sea, y la única forma es renunciar. O sea, no puede uno cambiar su forma de pensar más que renunciando a ella y entregándose al Espíritu Santo. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y fíjense, eso que está diciendo es algo que quizá cuando uno empieza el curso cuesta creerlo, el pensar que no importa el pensamiento perturbador que haya tenido toda mi vida, lo que necesito es entregarlo, decir ya no quiero pensar así y saber que no estamos solos, que yo no lo veo, pero precisamente lo que veo es lo que no existe y lo que no veo es lo que Dios envió para caminar a cada momento de mi existencia conmigo. Por eso lo que tengo que recordar es: Señor, yo no puedo, te entrego esto, ¿sí? Me confundo con las palabras. ¿Es renunciar o aceptar? Por ejemplo, aceptar el pensamiento. O sea, yo acepto que tengo una mente muy creativa. Sí, muy creativa. Sí. Que podría ser un libro para bestseller. Sí. Ahí te va. Puedes usar cualquiera de las dos si tú sabes lo que estás diciendo. Okay. Porque renuncio a pensar de esta manera, es lo mismo, acepto que estoy pensando en forma equivocada. Okay. Si te das cuenta. O sea, tiene que haber, no importa, Dios no dice, no dijiste la palabra correcta. Sí, se equivoca, sí. Lo importante es la intención, lo que de veras tú quieres que suceda. A veces a lo mejor yo diría, ¿qué dijo? Pero Dios sabe perfectamente que le estás diciendo, ayúdame. ¿Sí? Yo les digo que para mí, yo sé que es pero efectivísimo, cuando tengo una emergencia, digo, pícale. Y Dios sabe que quiere decir, te estoy entregando todo el paquetito, pícale. Quiere decir,
me entrego a ti, confío en ti. Yo ya sé que es Dios, y Dios no necesita que le dé explicaciones ni que se lo ponga por escrito. Como la oración que nos dijiste la semana pasada, que está buenísima. ¿Qué tal? No, ya hay que hacerla nuestra. Jesús, yo confío. Sí, se los juro. Sí. Y si la hacemos con todo el ser, veremos grandes milagros. Y los vemos, porque de verdad, ¿quién no ha vivido milagros en su vida? Todos. Lo que pasa, no los reconocemos. No los reconocemos, nos pasa, porque queremos que sea azul y me llegó verde, ¿sí? Y entonces digo que el milagro no fue, ¿sí? Entonces, yo con toda la humildad, casi todos los días, hágase tu voluntad y no la mía. Sí, claro. Porque yo sé que es mi control. Y suelto, hágase tu voluntad. Y además, solo por hoy. Y ahí te va. Si sabemos lo que decimos cuando decimos hágase tu voluntad, somos bien gandallitas. ¿Por qué? Sí. Porque hágase tu voluntad quiere decir que solo lo bueno venga a mí. Porque la voluntad de Dios es que solo lo bueno venga a su amado Hijo. ¿Sí me entiendes? No estamos renunciando ni diciendo, bueno, sí le tengo fe, a ver con qué me sale, pero yo le voy a decir, hágase tu voluntad. No, hágase tu voluntad es que el bien supremo sea para su amada hija. Porque si yo hago planes por mi cuenta, pues entonces, ¿cómo vas a mejorar lo perfecto? No se puede mejorar lo perfecto. Y lo de Dios es lo perfecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Bueno, vamos al 32. Perdón. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Bueno, entonces que aquí está hablando Jesús. Dice, yo inspiro los milagros, que en realidad es interceder. ¿Sí? Yo, como quien dice, te acompaño, intercedo por ti, usando mi mente que ya se sanó. Porque vean esto, Jesús dice, mira, yo al dejarme llevar por el Espíritu Santo, ya puedo acompañarte a ti, porque yo ya lo recordé, y ahora yo te acompaño para que ahora tú te dejes acompañar por el Espíritu Santo solamente. Y el Espíritu Santo es el pensamiento del amor de Dios. No importa lo que estemos haciendo, si vamos a preparar la comida para la familia, si vamos a hacer un negocio, si vamos a arreglar el jardín, invocar al amor de Dios para que solo ese amor sea mi guía. Y eso es cuando invocamos al Espíritu Santo, lo que estamos invocando. Por eso dice Jesús, yo inspiro todos los milagros. Quiere decir, yo te voy contigo dándote ideas para que pienses guiado solo por el amor de Dios. Esa es la función de Jesús. Nos anda antojando la santidad. Ese es así como el regalo, por decirlo en forma muy elevada. No sé si me entendieron, pero bueno, luego les explico. Entonces, y dice que los milagros interceden en favor de tu santidad y santifican tu forma de percibir. Al llevarte más allá de las leyes físicas, porque el milagro te dice, no eres un cuerpo, eres espíritu. Eso es que nos ubica más allá de las leyes físicas. Te elevan a la esfera del orden celestial. El milagro te viene a decir, no eres un cuerpo, eres espíritu, creado tal y como Dios te creó. Dice, en ese orden, tú eres perfecto. En el orden celestial, en el orden humano, mejor ni hablamos. Pero en el orden celestial somos perfectos.
en el orden humano, por defectuosos que nos veamos, eso no es real, es ilusorio, es transitorio. Nuestra verdadera naturaleza es la naturaleza espiritual. Por eso dice, en la esfera del orden celestial es donde el milagro te lleva. Te lleva a verte como no te has visto nunca desde tu ego. Con el milagro recuperas la verdadera visión, el poder ver tu verdadero ser. Entonces, por eso dice que en el orden celestial, en ese orden, eres, está subrayada la palabra, eres perfecto. Aquí podemos parecer de muchas maneras. ¿Sí? Podemos parecer lo que tú quieras, pero lo que somos solo lo vamos a ver cuando permitamos que el milagro sea la forma en que Dios te ve, a través del milagro. Porque si no, te voy a juzgar y no te voy a ver como... Te voy a fíjense, con el ego te interpreto y con el Espíritu Santo te reconozco, esa es la palabra, te reconozco como mi hermano en Cristo, como el Hijo de Dios que compartimos ambos, ¿sí? Bueno, a ver el 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Bueno, entonces, a ver, fíjense qué cosa tan maravillosa. Todo el tiempo el curso de milagro nos habla de que somos dignos de ser amados. Porque así es, con eso es hágase tu voluntad. Que yo recuerde que soy digna de ser amada junto con todos mis hermanos. Entonces dice que los milagros desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las ilusiones que albergo acerca de mí? Mi percepción, mi interpretación, como yo creo que soy. Y el milagro lo que hace, desvanece las creencias que yo me he forjado acerca de mí. Porque si, por ejemplo, alguien me decía, es que tú eres una tonta, y yo me lo creí, no es que la persona me lo dijo, es que yo lo creí. Porque me podían haber dicho lo que quisieran, pero si yo no lo creo, no me va a afectar. Pero si lo hago mío, sí me va a afectar. Entonces dice que los milagros desvanecen las ilusiones que nos hemos forjado acerca de nosotros mismos y perciben la luz en ti. Porque vean esto, la ilusión, la forma ilusoria de vernos trae sombra. Esa es nuestra sombra. El milagro nos permite ver nuestro verdadero ser, que es luz. Así de claro, de sencillo. Y de la misma manera le pides al Espíritu Santo que le entregas tus ilusiones. De la manera que dice. Fíjate, si por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo? Dime un momento en que te sientas mal. ¿Cómo qué? Angustia, ansiedad. Angustia, ansiedad. Sí, temas de chamba o temas de sí. Ajá. Algo que te saca que te abruma. ¿Sí? Bueno, en la chamba. La chamba es uno de los lugares donde tenemos la oportunidad más grande. Eso y en la familia, con los más cercanos. ¿Sí? Entonces, cuando te sientes así, dice el curso, dice Jesús, lo único que tienes que hacer es reconocer que ya no quieres así y que se lo entregues a Dios. Ya no quiero más ver las cosas de esta manera. Te lo entrego para que mi mente sea sanada. Porque no es más que una forma equivocada de pensar lo que nos hace sufrir. Porque si sabemos
Imagínense que mi mente llega a la revelación de que Dios va conmigo donde quiera que yo vaya, que soy el amor de Dios y todos también. ¿Cómo puede ser mi vida a partir de ahí? No, Teresa de No, y más que Teresa de Calcuta. en paz, armonía, dicha. Dicha, una dicha sin problemas, sin estarte cuidando, llegan las cosas y en el nombre, obre Dios, como decía el señor aquel, ¿sí? Que cualquier cosa que yo vaya a hacer, fíjate, antes de empezar, no sé si se los conté el otro día, de un señor que me habló de su papá. Dice, es que Toñita, entre más veo el curso de milagros, más me doy cuenta que mi papá era un santo. Y yo, pero ni lo cachaba, ni en cuenta lo tomaba. Pero ahora que lo veo, dice, fíjate, dice que él trabajaba en el campo y tenía sus animales y sus cultivos, no sé qué, no sé qué. Pero dice, no había una sola cosa que hiciera que al empezar no dijera, obre Dios. Fíjense qué cosa tan hermosa, yo ya lo agarré. Porque para todo, te subes al coche, obre Dios. Obre Dios, que Dios obre en mí, Okay. que haga la obra, o sea, que obre En ti. en mí Sí. y que Él me guíe. Eso quiere decir, obre Dios. Va a empezar una junta, obre Dios. Que algo se vino abajo y no sé qué hacer, obre Dios en esta situación. Y no hay nada que no le podamos entregar. Eso quiere decir en tus manos, Señor. Yo me dejo guiar por ti. Entonces, por eso nos dice que los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Eso estamos leyendo, ¿verdad? Sí, sí. El 33, sí. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y ven la luz que está en ti. De esta forma te libera de tus pesadillas. El milagro nos libera de las pesadillas. ¿Y cuáles son las pesadillas? La angustia, el qué irá a pasar, el no me quisieron, la incertidumbre. Cuando yo digo, Señor, te entrego mi mente, sáname, me estoy poniendo bajo la luz del milagro. Estoy buscando el milagro, poniéndome bajo Dios y su acción y su obra en mí. Y luego dice, el milagro te libera de tus pesadillas y expía tus errores. Expiar quiere decir corregir. Eso es lo que quiere decir expiar. Entonces los milagros nos quitan las pesadillas, los miedos y corrigen nuestra manera equivocada de pensar. Eso es lo que hace el milagro. Dice, y así libera a tu mente de la prisión de tus ilusiones y regresas a la cordura. Fíjense qué cosa tan maravillosa. ¿A poco no conviene ponernos flojitos y cooperando? De verdad, Señor, quiero, te entrego. No importa lo que esté pasando. Miren, como la oración de Jesús que dice, y aunque las cosas parezcan ir peor, sigue confiando. Sígueme diciendo a toda hora, yo confío en ti. Ese es lo mismo. Yo me pongo bajo la luz del milagro que sana mi mente. Pido que mi mente se sane bajo la luz del milagro. Y el milagro ya sé su origen y ya sé a qué viene el milagro: a expiar mi forma equivocada de pensar, a sanar mis errores, a corregir. Porque si digo, ay Dios mío, qué angustia, qué desesperación, necesito corregir eso. Porque lo que necesito es decir, Señor, me siento abrumado, porque no se trata de negar, ¿eh? Eso sí es bien importante. El curso de milagros jamás te pide que te hagas así como, ay, qué bonito día, qué bonito sol, y todo está perfecto. No, reconoce lo que de verdad sientes.
Señor, de verdad tengo mucho miedo, estoy preocupada por esta situación, te entrego mi preocupación, no la quiero, lo que decíamos hace rato, pero sí es importantísimo reconocer lo que siento. Eso es algo que no debe dejarse pendiente. Entregarle a Dios, Señor, siento odio, Señor, siento envidia, no quiero esto en mi mente. No digamos nunca, Dios no nos juzga. Hagan de cuenta, ahí les va. Esta entrega del pensamiento es en realidad el propósito que tienen las personas cuando se van a confesar. Van a hablar de las cosas en un entorno, pero es como ir a hablar con Dios. Pero tenemos a nuestra disposición, a través de lo que el curso enseña, hablar con Dios y decirle todo. Y fíjense, llega el día que se te va quitando la sensación de incomodidad de que alguien reconozca que te equivocaste. Ya no te importa, no es que me vale, no, sino hasta puedo contar y compartir. ¿Qué crees? Fíjate que nomás el otro día me equivoqué, me pasó esto, pero me di cuenta y la verdad, ya vi que lo que me hace sufrir es mi juicio, no lo que pasó. O sea, lo puedo hablar con mi marido, lo puedo hablar con un hijo, lo puedo hablar con alguien y no me quedo callada fingiendo perfección, porque ahí pues quedo pendiente de practicar el milagro, y los milagros son para practicarse, son para usarse en nuestra vida, en nuestro cada momento, ¿sí? Son herramientas prácticas, útiles, benditas, a nuestra disposición, gratis. ¿Qué terapia ni qué terapia? A mí no me conviene, pero la verdad, eso es lo que el curso dice. Imagínate, tú sanas tu mente, se la entregas a Dios y ya sabes que a cada momento, si de veras dices, Señor, me siento inquieta, es porque pensé por mi cuenta. Entonces te entrego mi manera de pensar, sana mis pensamientos. Sí. Es un poco de hacer consciente esos pensamientos, porque, por ejemplo, cuando uno es egoísta y sabe que actúa egoístamente, a veces no lo quieres ver, no quieres voltearte a ver y decir, ay, pues sí me pasé de lanza aquí, o sea, fui demasiado egoísta, quise hacer mi voluntad, o quise controlar la situación, etc. O cuando a veces estás resentido o enojado con alguna persona o tu pareja, o que sea por alguna diferencia. Entonces, hay que hacerlo consciente, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, decir, bueno, sí, y reconocerlo contigo. Claro. Y entregárselo en tu mente al pensamiento del amor divino, que es el que nos lleva a la corrección. Porque hasta eso todo es aquí. Fíjense nomás, el error es aquí, la corrección es aquí. Pero yo tengo que entregar el error, si no, ¿cómo lo voy a corregir? Y al hacerlo consciente, deja de ser parte de ti. O sea, claro, le quitas el poder. Claro. Fíjate bien, las cosas que nos afectan es porque yo les di poder. Vean esto, las ilusiones no existen, pero parecen que existen. ¿Y qué tan poderosas se ven? Todas las broncototas que tenemos en la vida son ilusiones, fíjense nomás, pero nadie diría que son ilusorias, porque aquí están y me están produciendo problemas y me están dando situaciones muy difíciles de manejar. Pero dice, en realidad lo ilusorio no existe, parece existir porque tú le diste voto como de que sí existe, que sí está ahí. Como si tú crees, haz de cuenta, si tú dices de niño, yo en ese cuarto no entro porque ahí hay un fantasma, y ni muerto te metes al cuarto ese, porque juras que hay un fantasma. Bueno, eso es lo que hacemos cuando pensamos por nuestra cuenta. Y lo que el curso nos enseña es,
Señor, te entrego este pensamiento de miedo, esta creencia, porque te entrego la creencia de que hay fantasmas que me pueden dañar. Sana mi mente. Eso es lo único que tengo que pedir, porque dice Jesús, si algo te hace sentir incómodo, si algo te hace sufrir, si algo te quita calidad de vida, se lo tienes que entregar a Dios. No hay otro camino. Fíjense, no hay otro camino. Quiere decir que pensaste en forma equivocada, que fabricaste un mono, como decía mi nieto, ay mamá, un mono, abuelita, y el mono es el fantasma que yo creo, y cuando yo digo es que esas personas, no, es que esta gente no me late y no me late. Una cosa es la intuición y otra cosa el mal pensar, ¿sí? Cuando tú tienes prejuicios, porque si alguien llega, incluso si alguien llegara con intenciones equivocadas y yo estoy conectada con el amor de Dios, lo vamos a poder acompañar y esa persona va a cambiar su forma de actuar, porque de veras es impresionante el poder del pensamiento guiado por el amor de Dios, y otro es el poder del pensamiento guiado por el miedo, que esa es la mayoría de las veces como estamos nosotros. Por eso aquí nos dice que los milagros nos liberan la mente de nuestras pesadillas y corrigen nuestros errores, ¿sí? Ahora bien, dice, cuando el milagro libera tu mente de tus ilusiones que son una prisión para ti, porque lo dice muy claro, dice, regresas a la cordura, porque mal pensar, tener miedo, sentirnos separados, eso es locura. Pensar con Dios, sentirte unido, saber que todos somos buenos, eso es la cordura. Por eso dice el milagro te restaura la cordura, te libera de la locura de tus pensamientos ilusorios. Se dan cuenta las imágenes muy, ¿a poco no se nos hacen familiares? Porque la verdad sí. ¿O qué? ¿Ustedes no saben de qué estoy hablando? Bueno, entonces yo nada más me estoy imaginando porque no tengo la menor idea. A ver, el 34. Son cosas de otro grupo. Sí, de otros grupos. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al espiar su sensación de carencia establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisión. A ver, fíjense bien. Primero, los milagros que devuelven a la mente su llenura significa que por mi cuenta veo carencias. Donde quiera. Hay huecos, hay vacíos, hay carencias. El milagro, que es el amor de Dios sanando mi forma de ver y de pensar, me devuelve la visión de la plenitud con la que Dios nos creó. Fíjense qué diferente sentirme carente a sentirme que nada me falta, que Dios me dio todo al igual que a todos, ¿sí? Eso es el propósito, esta función del milagro. Y dice, cuando corrige la sensación de carencia, ya no hay nada que te amenace. Por eso dice, establecen perfecta protección. No hay nada que te amenace cuando ya sabes que nada te falta, ¿sí? Nada te turbe, nada te espante. ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí? Entonces, y de alguna manera, como dicen, quien a Dios tiene, nada le falta. Eso es lo que hace el milagro. Te recuerda que tienes a Dios, que eres uno con Él. Y eso es lo que el milagro me recuerda. Entonces dice, cuando tu espíritu se fortalece, el ego ya no mete su cuchara. Esa es una traducción muy libre, porque aquí está dicho muy bonito. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones, ¿sí? Entonces, cuando nos fortalecemos en Dios,
ya no entran pensamientos amenazantes con la facilidad que entran normalmente, porque a poco no nos descuidamos tantito y ya estamos preocupados, asustados, enojados, todo lo que nos podamos imaginar, a la menor distracción. Por eso, Señor, te entrego mi manera de ver esta situación, quiero verlo como tú lo ves. Y ya sabemos que estamos pidiendo la visión del amor cuando decimos eso, ¿sí? Bueno, vamos al 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. A ver, ¿por qué creen esto? ¿Por qué creen que esto sucede? Fíjense, son expresiones de amor siempre. Los milagros siempre son pensamientos donde decimos, Señor, quiero ver esto como tú lo ves. Señor, que esta situación se sane con el amor tuyo. O sea, son expresiones de amor. Quiere decir, siempre pides el milagro desde el amor, pero no siempre tiene efectos observables. ¿Qué quiere decir esto? Es que queremos verlo con los sentidos. Ajá. O sea, yo creo que hay, o sea, esa es una posible explicación. Por ahí, o sea, puede ir. ¿verdad? Sí. O sea, hay varias, pero esa es una. Pero no, quizá. Y otra es que el milagro queremos un resultado X y el resultado es Y, y entonces no lo vemos. Ajá. O sea, porque estamos esperando otras cosas. No siempre efectos que tú puedas ver, porque, ¿saben? Muchas veces pedimos algo y acá no se dio, pero acá sí. Es como decía el principito, ¿no? Las cosas buenas se ven con el corazón. Es lo que queremos que se vea en carne y cuerpo. Resulta que lo más satisfactorio para uno es tener esa plenitud ante las situaciones. Fíjense, porque muchas veces pedimos algo y aparentemente pues no se está manifestando. Dice, pero no es observable, pero sí es una expresión de amor. No hay una sola vez que... Sí, dime. No. Para completar. No, lo que sí. pasa es que a mí me ha pasado que hay situaciones en donde se dan cosas totalmente que parecieran negativas, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, exactamente. O sea, que digo, pides una cosa y te pasa la otra totalmente así, dices, ¿cómo? O sea, y no haberte... Bueno, hay el típico que no se subió al avión, que se estrelló y cosas así de esas. Mil ¿no? cosas, o sea, mil cosas. Sí, pero en lo personal a mí me ha pasado. Sí. O sea, o no me tomaron en ese trabajo y al que se quedó con el trabajo lo metieron a la cárcel, lo acusaron de no sé qué. Fue chivo expiatorio. Sí. El mismo curso lo dice. Muchas cosas que tú has visto como negativas fueron para tu bien. Y viceversa. Porque eso es lo que dice. Por eso tenemos que estar atentos. Ahora bien, el 36. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan sus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Entonces, fíjense bien, cuando yo pido pensar, Espíritu Santo, quiero ver esto como tú lo ves, estoy pidiendo el milagro. Bueno, dice, los milagros son ejemplos del recto pensar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la mente errada y la mente recta? Cuando tú ya te dejas guiar por el amor de Dios, tu mente ya entra en el camino recto, de lo verdadero. Por eso dice que los milagros son ejemplos de recto pensar, que armonizan tu manera de percibir con la verdad tal y como Dios la creó. Entonces el milagro agarra tu forma, le dices, te entrego mi manera de ver esto. Señor, sana mi mente. El milagro une mi forma de pensar con la forma de pensar de Dios. Ilumina mi manera de pensar y tú te quedas, tú eliges ahí, te das cuenta que cuando piensas por tu cuenta, estás alejándote de tu hogar, del amor divino, cuando piensas por tu cuenta. Cuando dejas que el milagro ilumine tu mente, ves
cuál es el rumbo, cuál es el camino, sin ninguna duda. Y dejamos de estar perdidos, ¿sí? Porque el milagro te devuelve al camino, te devuelve a la forma de pensar. Ahora bien, vámonos al 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. A ver, esa es una forma muy... Primero que nada dice que es una corrección que Jesús introduce en mi pensamiento falso. Jesús dice en el curso que Él comparte en el curso lo que a Él le permitió volver al Padre. Que lo dice que indudablemente todos volverán al igual que yo, así dice Jesús. Bueno, entonces dice que el milagro es un pensamiento corrector que Jesús nos da en nuestra forma equivocada de pensar cuando se lo permitimos, porque acuérdense de esto, tenemos que permitir que el pensamiento corrector sane mi mente. Porque si no... Sí, nuestro poder de elegir. ¿Sí? Bueno, entonces dice, actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola. Fíjense, no dice destruyendo la percepción errónea, sino disolviéndola y reorganizándola debidamente, o sea, llevándola de la percepción errada a la percepción sanada. Eso es lo que el milagro hace, ¿sí? Ese es el proceso. Esto te coloca bajo el principio de la expiación. Cuando tú te dejas guiar por el milagro, la expiación que viene de Dios se manifiesta en nuestras mentes. Hasta que esto no ocurra, fíjense, hasta que no nos dejemos guiar solo por la expiación divina, la corrección de Dios, no podré conocer el orden divino. Hasta que yo no me ponga, primero, entrego mi forma equivocada de pensar, Jesús, échame la mano. Él me pone en el camino de la expiación. Hasta que yo no acepte, yo no haré ni diré nada por mi cuenta, sino que me dejaré guiar por la sanación divina. Fíjense, qué sencillo, y eso no se nos ocurre. Normalmente es, Dios, tengo una idea, ¿qué te parece? Si me ayudas en esto. Siempre estamos dando ideas a Dios, pero cuando decimos la manera de ponernos bajo el orden divino es cuando digo, Señor, no haré ni diré nada por mi cuenta. Reconozco que yo no sé. Guíame tú, sáname tú. Bueno, vamos al 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Vean la diferencia. Fíjense. Dice que el que echa a andar los milagros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el pensamiento de Dios en la mente de su Hijo. Todos los que estamos viviendo la experiencia humana es porque hemos creído que nos separamos de Dios. Y el curso dice, Jesús, dice, cuando Dios vio que empezaste a soñar o a creer que estabas separado de Él, lo cual no puede ocurrir, Él te envió a tu mente
su Espíritu Santo, para que constantemente te esté recordando y diciendo, regresa al Padre. Dice, porque esa es la única función del Espíritu Santo. Sí. O sea, yo entiendo, bueno, no sé si estoy bien, pero en mi colegio católico de toda la vida, como que nos dieron a entender que el Espíritu Santo es lo que Dios manda a la tierra a que esté contigo. Sí. O sea, que te proteja, que por eso siempre, sí. El Espíritu Santo, que sí. o sea, todo eso es, sí. ¿Es así? Sí, es así. Fíjate bien. Por eso lo ponemos tanto al Espíritu Santo, y la verdad nunca lo hice. O sea, ay, Virgencita y Diosito y todo sí. así, ¿no? Pero así como que traer, o sea, ahorita que como, me expliqué el curso como de milagros, tu guía, tu tutor. La verdad no, Ajá. o sea, nunca lo hice así. Sí, el curso de O sea, que milagros, yo te interceda ante ti. sí, él viene a recordarte que eres uno con Dios eternamente. Fíjense nomás qué maravillosa tarea. Por eso, invocar al Espíritu Santo es invocar el recuerdo de Dios. Que yo recuerde que soy una con Dios. Eso es lo que tenemos que... Ese es el propósito. Entonces, fíjense si nos enseñamos en forma natural, espontánea, en vez de decir yo pienso, yo creo, a mí me parece que es nuestra forma, en vez de eso decir, Espíritu Santo, estoy pensando así, te entrego este pensamiento, sana mi mente. Si cada vez que algo me inquieta es sana mi mente, se lo pido, o cuando hay algo dichoso, gracias, gracias, gracias. Fíjense bien, todo lo bueno, agradecerlo, todo lo que nos duele y nos amenaza, entregárselo a Dios. Señor, te entrego esto, porque todo lo que me amenaza es producto de la manera en que estoy pensando y estoy fabricando, porque los pensamientos tienen poder. Fíjense bien, con el amor de Dios creo el cielo, pensando por mi cuenta con el miedo fabrico el mundo. ¿Y el mundo cómo está? ¿Sí? Entonces, dice Jesús, en realidad lo único que existe es el cielo, pero tú estás soñando que estás en la tierra. ¿Ok? Por eso tenemos que pedir el milagro para poder, mientras estamos en este plano, antes de, fíjense, esto es como una prisión de sueños provenientes del miedo. Dice que solo con que se lo entregues al Espíritu Santo, todas las veces que te sientas sin paz, tu mente se irá sanando hasta regresar a su estado original. Y su estado original es el de dicha, es el de unidad, es el de saber que eres un ser pleno y completo, el estado de llenura que decía aquí, ¿sí? Entonces, dice, es el 37, el 38, es el mecanismo, el Espíritu Santo es el que echa a andar los milagros, a eso se refiere, es el mecanismo de los milagros, es el que los echa a andar. Él reconoce las creaciones de Dios, o sea, Él ve tu ser, el verdadero ser de todos, y también ve tus ilusiones, los cuentitos que estás escribiendo y que crees que son reales, ¿sí? Él ve la verdad y la ilusión, sabiendo que la ilusión es ilusión y que la verdad es verdad. Entonces, dice, el Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. El Espíritu Santo no ve una parte, el Espíritu Santo ve todo a la vez. Es como si hay un ejemplo que puede ser útil. Si tú estás parado en un primer piso y ves pasar el tren, ves un vagón, ¿sí?
Si tú estás en el 5º piso, ves un poco mejor, pero si estás hasta arriba, ves todo el tren. Eso es por decir un ejemplo de cómo, muy simple, de cómo ve el Espíritu Santo. Nosotros vemos parcialmente, selectivamente, y el Espíritu Santo ve totalmente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Por eso, yo, Señor, si yo digo, es que a mí esa situación me parece mal por esto y por esto, estoy usando mi manera de ver a mi manera, selectiva, desde mi percepción. Pero si digo, Espíritu Santo, quiero ver esto como tú lo ves, fíjense, ¿a qué me estoy uniendo? A ver las cosas como nunca me imaginé poderlas ver. Cuando yo estaba diciendo, es que estas personas así, 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 y si luego digo, Señor, te entrego como estoy viendo esta situación, sana mi manera de pensar. Todo esto es mental. Y sorpresivamente o benditamente nos vamos a quedar de que lo que antes me parecía o amenazante o lo estaba juzgando, lo voy a ver como cómo puedo ser útil y cómo puedo ayudar. Ahí es donde mi corazón se expande con el amor, porque con la mente juzgaba con el temor, y con el Espíritu Santo me hace ver las cosas de otra manera, ¿sí? A eso se refiere de el Espíritu Santo, cómo me ayuda a separar lo falso de lo verdadero. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, verdad? Sí. ¿Y qué sigue? El 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Ok. Entonces, vean, la manera, si decimos Espíritu Santo, quiero ver esto como tú lo ves, simple y sencillamente va a iluminar la escena, y lo que yo veía en la oscuridad confuso, bajo la luz me queda claro. Por eso dice, el Espíritu Santo nos ayuda a eliminar el error, porque el error viene de ver las cosas desde mi percepción errada, juzgando. Esa es la parte sombra de mi mente. Y el Espíritu Santo, al iluminar, al llevar su luz a la oscuridad, el problema o mi manera de ver que me amenazaba desaparece, como dice, automáticamente. Por eso es una forma de decir que hay una bronca. Espíritu Santo, pícalo. Ya sabes que estás pidiendo luz. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿A poco no? Y él ya sabe. O decirle, tengo miedo, te lo entrego. Porque no nada más se trata de decir tengo miedo, porque me podría pasar toda la vida diciendo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y el Espíritu Santo va a esperar a que le diga, te entrego mi miedo, sana mi mente. Y no porque